Ayer fue el Día Mundial de la Vista y por eso lo tenemos al doctor Luis Mercado. Ahí está, doctor. ¿Cómo le va, doctor? Un placer saludarlo. Muchas gracias por atendernos. Y la idea es poder un poquito conversar con usted acerca de la importancia de nuestra vista y sobre todo de los cuidados que tenemos que tener. Hoy todo el mundo trabaja a distancia, los chicos desde sus casas utilizan estos dispositivos, precisamente la computadora, el teléfono, de esa manera reciben sus conocimientos y tenemos que tener muchos cuidados, ¿no? Porque la vista es uno de los sentidos fundamentales del ser humano. Doctor Mercado, un gusto. ¿Cómo está, Luis? Claudio, buenas noches a la audiencia y un gusto comunicarme. La palabra comunidad y la palabra inmunidad tienen la misma raíz y esa raíz hace que nosotros nos preguntemos hoy, en cualquier edad que tengamos, qué es lo que tenemos que hacer para ser responsables con nuestro prójimo, la parte médica siendo el tema oftalmológico, el que a mí me preocupa. Es importante decirle a la gente que en el protocolo tiene que saber que si tiene un proceso infectológico, no tiene que ir a la consulta. ¿Cómo lo sabe? Lo sabe simplemente sabiendo que si el ojo está pegado, está con los párpados pegados, con secreción acuosa o secreción amarillenta, siempre se tiene que comunicar con el médico a través del teléfono y en el caso de ser necesario verlo, tomar todos los recaudos para, sí, justamente cuidar a la comunidad, cuidar al prójimo y a los mismos familiares, ¿no? Eso es desde el punto de vista de lo primero que en el mundo se vio en la Organización Mundial de la Salud Oftalmológica. Y lo que también se ve que los médicos tenemos que tener el cuidado necesario para valorar riesgos y beneficios de la atención primaria de salud o las complicaciones en la parte ocular. Saber en qué momento esas personas pueden ir. En general, hay que tomar esto como con una idea de prevención y no una idea de temor infundado y un temor que no viene de una responsabilidad personal, sino de opiniones publicadas y opiniones que a veces no son quizás lo que nos gustaría desde el punto de vista de la responsabilidad individual y la responsabilidad social que todos necesitamos tener. Claro. Seamos ciudadanos, seamos funcionarios, seamos médicos, seamos lo que seamos. Entiendo. Claro, y ustedes trabajan a muy corta distancia del paciente, doctor, igual que los odontólogos, ¿no? Entonces, exige una enorme responsabilidad precisamente la atención de un paciente en este tiempo de pandemia, tratando de respetar los protocolos y evitar que este virus siga contaminándonos y enfermándonos, ¿no es cierto? Sí, en ese sentido nosotros hacemos una valoración que tenemos que decirle al paciente antes que la consulta va a ser una consulta rápida de venta de una solución de lo inmediato o de lo que fuese, pero con el cuidado necesario de la valoración de riesgos-beneficios. Para eso nosotros usamos, por supuesto, las máscaras con los barbijos, la parte de cuidado de los ojos, y cuando el paciente se acerca a la lámpara de hendidura, que es uno de los aparatos de atención,
le decimos que lo vamos a hacer de una manera muy, muy rápida, no por eso se evita tener el diagnóstico correcto. Lo que sí sabemos que el paciente debe entender que esto lo está cuidando a él también. Seguro. Doctor, ¿cómo cuidamos nuestra vista? Cuénteme. Yo siento que los problemas de visión aparecen cada vez a más temprana edad, ¿no? Lo vemos con nuestros hijos, con los hijos de nuestros amigos, seguramente porque esta generación utiliza lo que decíamos recién, teléfonos, computadoras, elementos que nosotros, que como yo le decía hoy, somos del siglo pasado, no teníamos a nuestro alcance, ¿no? Nosotros leíamos el diario en papel. Hoy los chicos leen directamente de la pantalla de la computadora. Esto seguramente que impacta en la calidad de la visión, ¿no es cierto? Se ha estudiado mucho en la cátedra de biofísica de la Universidad de Buenos Aires el tema del barrido de electrones, que todas las pantallas o todos los displays tienen y que irradian una onda que se llama onda corpuscular electromagnética. Esa onda está irradiándonos. Yo por eso les digo, cuando toman la temperatura, los inspectores en las ciudades, que no tomen en la cabeza, toman en el brazo o en otro lado, porque están irradiando la cabeza. En el caso de los ojos, es bueno saber que las pantallas usadas en forma adecuada no tienen por qué generarnos agravamientos. Sí son disparadores a veces de procesos que ya estaban como dormidos y aparecen en el momento que uno sobrecarga la visión. Pero en algunos casos se ha visto, pese a que no están del todo publicados, que la interacción con medicamentos, en algunos casos medicamentos específicos, que no quiero entrar en un conflicto con la farmacéutica o la parte del laboratorio, pero se ha visto que hay algunas interacciones entre la irradiación o las ondas que emiten toda pantalla de display y la interacción esa crea en el ojo, en la parte del cristalino, un aceleramiento de los procesos oxidativos. En otras palabras, para que la gente entienda, se ha visto que hay mayor casuística de cataratas, por ejemplo, en personas que han estado consumiendo algunos medicamentos. No por eso no los van a tener que usar, sino que van a tener que tener en cuenta la protección con las pantallas. ¿Y cuáles son? En el caso de los chicos, sí, en caso de los chicos, el tema es la sobrecarga de tiempo. Claro, que muchas horas. Ellos tienen. Muchas horas, horas, y es como cualquier otra cosa. Claro, tal cual. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes, doctor? ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? Miopía, astigmatismo, ¿qué es lo que se ve aquí normalmente y que llama la atención a un oftalmólogo? Y la casuística más frecuente es la catarata como patología quirúrgica, como patología metabólica sería la retinopatía diabética, pero todo tiene que ver, y también esto corre paralelo a la prevención de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en los niños en edad escolar aparecen todos los cuadros que tienen que ver con los problemas visuales en el aula. Es todo un tema de prevención que sería bueno en algún momento tener esa relación en comunidad con la parte educativa de hacer la prevención en los casos de los niños.
En esos casos existe una palabra que nosotros la llamamos ambliopía, que es el ojo vago, el ojo que no ha sido estimulado en el momento, y esa falta de estimulación en la edad temprana hace que luego la parte funcional del ojo no sea la mejor. ¿Es genético eso, doctor? Eso es porque los receptores a nivel de la retina, donde tenemos la parte más sensible, la luz no llega correctamente, entonces no se desarrolla la parte visual, es un proceso madurativo. Por eso se dice que el niño cuando nace debe ser valorado y posteriormente con un seguimiento que tiene que ver con las etapas escolares, preescolares y escolares, para evitar el ojo vago o la ambliopía. Claro. Luego hay un periodo que es de los 40 a los 60, que sí la patología glaucoma, que es una patología que va a provocar la ceguera, debe ser conocida por los pacientes en forma preventiva y deben hacerse un examen cada 2 años cuando cambian el anteojo de la presbicia o el anteojo de visión cercana. Luego de los 60 hay una patología que se llama degeneración macular, y es una patología que debe tenerse en cuenta en la gente mayor, que empieza a no ver los rostros, y de esa forma nosotros tenemos que valorar la mácula, que es una parte muy importante de los ojos, y que permitiría de esa forma prevenir el avance de la enfermedad. Esas son las cosas más importantes. La diabetes también es muy importante que el paciente conozca los daños que puede provocar en los ojos y de esa manera prevenirse yendo o acudiendo a tiempo al médico oftalmólogo. Claro. Con un diagnóstico precoz, que siempre es muy importante. ¿Y el daltonismo, doctor? ¿Por qué ocurre? Y el daltonismo sí es de origen genético y es provocado porque hay una falta digamos, no se pueden determinar sobre todo el rojo y el verde, y de esa manera el paciente, eso no tiene una cura. No tiene una cura. En el medio del daltonismo existen las discromatopsias, que es una patología que tiene que ver con los colores intermedios al rojo y al verde. Hay gente que no los ve exactamente como son. Doctor, y para terminar, pero no usted... tiene tanta incidencia. Claro, no tiene tanta incidencia. Claro. No, el daltonismo ya es motivo, lamentablemente, de las personas no pueden conducir y Claro. No se distinguen, por ejemplo, los colores del semáforo, que sería peligroso, ¿no? Y sería peligroso y sería una responsabilidad muy importante determinarlo, porque... Vuelvo a un tema que usted planteó que me parece muy importante para los papás que nos están escuchando, sobre todo en relación al ojo vago, doctor. Si usted no trata un ojo vago a tiempo y recién advierte este problema cuando la criatura tiene, 8, 10 años, ¿eso se puede corregir o no? ¿O ya es demasiado tarde? ¿Hay que tratarlo de manera precoz? Muy buena la pregunta, Claudio. Por eso es bueno saber cuando hay antecedentes familiares
de vicios refractivos que son el uso de anteojos de los papás o de algunos tíos, los padres deben estar atentos a hacerle los exámenes periódicos en la edad escolar, llámese 3, 4, 5, 6 años, porque tomado a tiempo podemos evitar ese ojo vago. A los 11 o 12 años ya el proceso madurativo del ojo ya ha ocurrido y ya no hay tantas posibilidades de que el ojo se recupere. Enorme responsabilidad de los padres entonces, ¿no? En la crianza de sus hijos. Y es la relación que tenemos que tener los médicos, sobre todo cuando salimos al aire en un medio social, es dar todo lo que tenga que ver con lo preventivo, porque yo podría hablar ahora de cirugía refractiva, de cirugía de cataratas, con la última generación de cosas que hay, pero que en el país hoy están siendo muy difíciles de llevar a cabo. Por ejemplo, el femtosegundo. El femtosegundo es un aparato que permite acelerar una de las etapas de la cirugía de catarata, y donde colegas, amigos en Buenos Aires, que han sido compañeros míos en el Hospital Santa Lucía, el hospital más importante del país, bueno, hoy por hoy pueden tener esa técnica de femtosegundo. Ahora, tenemos que hablar de la técnica esa para poder ser o ocupar un rol importante en la parte pública y social. No, yo creo que no. Yo lo que creo es que tenemos que decir a la gente que un proceso de cataratas es aquel proceso que la Organización Mundial de la cirugía de catarata en el mundo considera que es aquella opacidad que hace que en su ritmo de vida habitual del paciente sea alterado por esa opacidad. Por ejemplo, no es lo mismo un clasificador de granos o un relojero o alguien que esté en la isla o contando un novillo por ahí y que no ha sentido que la opacidad del cristalino le ha provocado una dificultad en su ritmo de vida. Entonces el paciente, conociendo qué es la catarata, puede él mismo reconocer si le está molestando o no. Quiere decir que los médicos tenemos la responsabilidad de hacer un diagnóstico sistematizado, ordenado y jerarquizado para cada paciente. Porque desde la antigüedad la medicina es ciencia y arte, nada más que porque cada ser humano es un individuo único, irrepetible, y que nosotros tenemos la obligación de jerarquizar en ese paciente los síntomas, los signos, y ordenarlos para saber qué es lo que tiene. Doctor, le agradecemos profundamente esta comunicación. Ha sido un placer charlar con usted. Le mandamos un abrazo y nos ponemos a su disposición para lo que necesite. Al contrario, la disposición es mía y agradezco mucho el contacto, Claudio, para estar. Y quiero terminar diciendo que creo que las comunidades intermedias o pequeñas presentan valores
que deben ser reconocidos para que podamos, en esta Argentina querida, poder entender desde cualquier lugar el rol que tenemos, y la comunidad y la inmunidad tiene la misma raíz, la palabra. Entonces entendamos que todos tenemos que tener el valor del prójimo como un hecho que tiene más importancia que todos los aparatos, que la oftalmología o cualquier ciencia pueda presentarse, porque nos va a permitir poder utilizarlos correctamente y con un sentido más profundo de lo que el mundo hoy está vendiendo. Está vendiendo quizás mucha información, pero quizás tengamos que, en nuestra oratoria, tener más preguntas que respuestas. Doctor, un abrazo. Hablar como preguntando. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Muy amable. Nos vemos. Gracias, Claudio. Ojalá haya sido útil. Cómo no, claro que sí. El doctor Luis Mercado, médico oftalmólogo, que así charló con nosotros en el Día Mundial de la Vista, que fue ayer precisamente. No pudimos realizar esta entrevista, la hicimos hoy en la apertura de nuestro programa, que continúa